¿Alguna vez te has sentido frustrado con el tiempo de las cosas en tu vida? Como si estuvieras esperando respuestas, cambios u oportunidades que parecen nunca llegar. Todos pasamos por momentos así, donde la espera se vuelve insoportable y comenzamos a preguntarnos, ¿realmente Dios está escuchando? Pero lo que muchos olvidan es que, aunque nuestra visión sea limitada, Dios siempre está trabajando, y su tiempo es perfecto. Desde los tiempos bíblicos vemos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron desafíos inmensos, esperando el momento exacto para que las promesas de Dios se cumplieran. Y, al igual que ellos, tú también necesitas confiar en que incluso cuando no entiendes, Dios está preparando algo más grande. En este video vamos a explorar las lecciones más profundas y transformadoras sobre cómo esta verdad puede cambiar la forma en que enfrentamos las incertidumbres de la vida. Pero mira este video hasta el final, porque la última enseñanza es la más importante de todas. Número 1. Cuando parece que Dios no responde. ¿Por qué a veces parece que Dios guarda silencio en los momentos más cruciales de nuestra vida? Has orado, has esperado, y aún así, no sientes que algo cambie. Te sientes solo en esa espera, como si estuvieras en una habitación vacía, gritando hacia el cielo sin recibir respuesta. Es una experiencia que desarma incluso al creyente más fiel. Sin embargo, en ese aparente silencio, es donde Dios está trabajando de una manera que no siempre puedes percibir. Jesús, el mismo Hijo de Dios, experimentó algo similar en su momento de mayor angustia. Piensa en el jardín de Getsemaní. Jesús, con el peso del mundo sobre sus hombros, oró intensamente para que la copa de sufrimiento le fuera quitada. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Aún siendo el Hijo, no evitó el silencio de Dios, porque entendía que ese silencio era parte del plan perfecto. En ese momento la respuesta no fue un alivio inmediato, sino una fortaleza interior para seguir adelante, para cumplir un propósito mayor que solo podía ser revelado en el tiempo de Dios. Es posible que hoy te encuentres en un momento de tu vida donde el silencio de Dios te desconcierta. Tal vez te preguntas si Él te ha olvidado, pero en la quietud, Dios te está preparando, forjando algo profundo dentro de ti. Así como un escultor trabaja en una pieza de mármol, golpeando y puliendo en silencio, Dios está moldeando tu carácter, tu fe y tu resistencia. No siempre verás el progreso de inmediato, pero el silencio no es ausencia, es preparación. Imagina a un agricultor plantando una semilla en el suelo. Durante semanas parece que nada sucede. No hay brotes, no hay signos de vida. Pero bajo la tierra, en la oscuridad, la semilla está rompiendo su envoltura, echando raíces, preparándose para surgir a la luz en el momento adecuado. Así es el trabajo de Dios en nosotros. Aunque no lo veas, está actuando en las profundidades de tu corazón, cultivando la fortaleza que necesitarás para el siguiente capítulo de tu vida. La pregunta no es si Dios está escuchando, sino si estamos dispuestos a esperar. Como dijo el profeta Isaías, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. La espera no es una señal de que Dios ha olvidado su promesa, sino una oportunidad para que tu fe crezca y se haga más fuerte. Es en la espera donde aprendes a volar. Al igual que una tormenta que se desata con toda su furia, tu vida puede sentirse abrumada por el caos. Sin embargo, es después de la tormenta cuando la tierra queda lista para recibir un nuevo comienzo. Dios, en su silencio, te está preparando para ese renacimiento. Y cuando llegue el momento, cuando esa semilla finalmente brote, verás que todo lo que parecía una demora era, en realidad, parte del plan perfecto. Jesús nos mostró que, incluso en los momentos más oscuros, la voluntad de Dios es siempre la mejor opción, aunque no la entendamos de inmediato. Número 2. El reto de esperar sin desesperar.
La espera es una de las pruebas más dolorosas de la fe. Esperar, cuando todo en tu vida parece urgir, es como ver cómo pasa el tren justo frente a ti sin poder subirte. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida está en pausa mientras los demás avanzan sin detenerse? Esperas respuestas, esperas oportunidades, esperas milagros, pero parece que el reloj de Dios va a un ritmo diferente. Es frustrante, desgarrador, y en medio de esa espera, la tentación de tomar el control por tus propios medios es casi irresistible. Abraham y Sara lo entendieron muy bien. Dios les prometió descendencia, pero los años pasaban y no había señales de ese hijo prometido. Impacientes y desesperados, decidieron ayudar a Dios, tomando un atajo que trajo más problemas que soluciones. Génesis 16 nos cuenta cómo Sara le sugirió a Abraham tener un hijo con su sierva Agar, y de esa decisión apresurada nació Ismael. El resultado: dolor, división y conflicto. Pero Dios, fiel a su promesa, les concedió a Isaac en su tiempo perfecto, no en el de ellos. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Génesis 21:2. ¿Te das cuenta? La desesperación siempre nos empuja a tomar decisiones que nos alejan del plan de Dios. Cuando intentamos adelantarnos a Él, creamos un caos que nos lleva más lejos de la paz que tanto anhelamos. Tomar el control es una ilusión, porque en realidad lo único que logramos es complicar el camino que Dios ha trazado. El atajo que tomamos se convierte en un laberinto sin salida. La espera duele, pero es mejor esperar el tiempo perfecto de Dios que apresurar el nuestro. La espera es el terreno fértil donde Dios planta las raíces de la paciencia y la confianza. Imagina la vida como un rompecabezas. Nosotros solo vemos una pieza a la vez y nos desesperamos porque no podemos ver el cuadro completo. Pero Dios tiene la imagen completa frente a Él. Sabe exactamente dónde encaja cada pieza y cuándo debe ser colocada. Cuando confías en que Él tiene el control, la espera deja de ser un castigo y se convierte en una oportunidad para fortalecer tu fe. A menudo, el momento más oscuro es justo antes del amanecer, cuando sientes que ya no puedes más, que la espera ha sido demasiado larga. Es cuando estás más cerca de ver la obra de Dios manifestarse. Salmos 27:14 nos recuerda: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. No es una espera pasiva, sino una espera activa, llena de fe y de confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no lo puedes ver. Y es que Dios no se mueve según nuestro calendario. Él no sigue nuestras agendas ni responde a nuestros plazos. Él sabe cuándo es el momento adecuado, cuándo estamos realmente preparados para recibir lo que hemos estado pidiendo. La espera es una señal de que algo grande está por venir, pero también es un tiempo de preparación. Dios no solo trabaja en el milagro que esperas, sino que también está trabajando en ti, preparándote para recibirlo y sostenerlo. Sara y Abraham finalmente recibieron a Isaac, la promesa de Dios hecha realidad, pero solo cuando aprendieron que el tiempo de Dios es siempre el mejor. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones impulsivas como ellos solo para descubrir que lo que Dios tenía preparado era mucho mejor? Número 3. ¿Y si no lo ves ahora? ¿Qué haces cuando oras, crees, esperas y no ves resultados? Te esfuerzas, sigues adelante con fe, pero parece que las respuestas de Dios están en pausa indefinida. Este es el momento en el que muchos pierden la esperanza, se rinden o empiezan a dudar de las promesas que creyeron firmemente. Es en estos momentos donde surge una pregunta devastadora: ¿y si nunca lo veo? Pero el propósito de Dios no siempre se manifiesta de inmediato, ni siquiera en nuestra vida. Hay un propósito más allá de lo visible, algo que solo el tiempo divino puede revelar. Moisés, el hombre que liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, vivió toda su vida sirviendo a Dios y guiando a su pueblo hacia la tierra prometida. Sin embargo, él mismo nunca puso un pie en ese lugar. A pesar de todo su esfuerzo, sacrificio y obediencia,
Moisés no vio con sus propios ojos la culminación de lo que tanto había anhelado. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. ¿Qué haces cuando no ves cumplida la promesa en tu tiempo? Confías en que la obra de Dios va más allá de ti, más allá de lo que puedes ver o experimentar. Aquí es donde la perspectiva cambia radicalmente. No siempre estamos destinados a ver el fruto de nuestras oraciones en esta vida, pero eso no significa que Dios no esté cumpliendo su plan. Moisés no entró en la tierra prometida, pero su liderazgo permitió que toda una nación lo hiciera. Lo que él no vio, otros lo experimentaron gracias a su fe y obediencia. A veces, Dios está utilizando tu vida para impactar generaciones más allá de la tuya. Tu obediencia y fidelidad hoy están sembrando semillas que crecerán en tiempos futuros, aunque tus ojos nunca vean el resultado. Piensa en los héroes de la fe. Muchos de ellos no vieron las promesas cumplidas en su vida, pero confiaron en el tiempo perfecto de Dios. Abraham nunca vio una nación completa de descendientes, pero confió en que Dios cumpliría su promesa, y lo hizo. En la vida cristiana no se trata solo de lo que podemos recibir ahora, sino de confiar en que Dios está orquestando algo mucho más grande, algo que quizá nunca lleguemos a comprender por completo mientras estemos aquí. Es como plantar un árbol que dará sombra a generaciones futuras, aunque tú nunca te sientes bajo sus ramas. Vivir con una visión de fe implica comprender que lo que estás haciendo hoy tiene un impacto eterno. Tal vez no veas los frutos ahora, pero Dios no está limitado por el tiempo. Nuestra visión es limitada, pero Dios lo ve todo, lo que fue, lo que es y lo que será. Debemos confiar en su plan eterno, aunque no lo veamos. Pablo lo entendió bien cuando escribió: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 17, 18. Vivir con esta verdad nos libera del peso de tener que ver resultados inmediatos. Nos permite caminar en paz, sabiendo que incluso si no vemos el cumplimiento de ciertas promesas aquí y ahora, Dios está obrando algo eterno. Cuando te enfrentes a la desesperación de no ver resultados, recuerda, lo que no ves ahora, Dios ya lo está preparando en su perfecto tiempo. Número 4. El propósito oculto en el sufrimiento. ¿Por qué sufrimos cuando seguimos el camino de la fe? ¿Por qué Dios permite que el dolor forme parte de nuestra vida, especialmente cuando hemos decidido confiar en Él? El sufrimiento es una de las experiencias más difíciles de entender, porque va en contra de todo lo que deseamos. Queremos paz, queremos consuelo, pero a veces lo que encontramos es dolor, angustia y confusión. Sin embargo, el sufrimiento tiene un propósito que muchas veces está oculto a simple vista. Dios no desperdicia ninguna lágrima, ni permite el sufrimiento sin razón. Job, uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia, conoció el sufrimiento como pocos. Perdió su familia, su salud, sus bienes, todo lo que le daba seguridad. Y, aún en su desesperación, nunca dejó de buscar a Dios. En su diálogo con sus amigos, Job expresa su desconcierto, su dolor, pero también su fe inquebrantable. Job 42.2 dice: yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job llegó a una profunda realización. El propósito de Dios no puede ser frustrado, incluso cuando el camino es oscuro y doloroso. El sufrimiento que enfrentó no fue en vano, fue el medio por el cual Dios reveló una comprensión más profunda de su poder y soberanía. A menudo cuando sufrimos, nuestra vista está tan nublada por el dolor que no podemos ver más allá del presente. Nos enfocamos tanto en lo que estamos perdiendo que olvidamos que Dios está trabajando en algo mayor. Es como cuando un cirujano corta para sanar. El corte duele, pero es necesario para quitar aquello que está dañando el cuerpo. De manera similar, Dios usa el sufrimiento para moldearnos.
para purificar nuestras almas y hacer que dependamos más de Él. Aunque no siempre entendemos el por qué en el momento, Dios tiene un para qué que a menudo solo se revela con el tiempo. El sufrimiento también nos conecta de manera profunda con los demás. Nos hace más compasivos, más conscientes de las luchas ajenas. Cuando experimentas el dolor, eres capaz de consolar a otros de una manera que no podrías si nunca hubieras sufrido. El apóstol Pablo lo dijo claramente: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios». 2 Corintios 1, 3, 4. El sufrimiento nos hace canales de consuelo para los demás. Hay un propósito oculto en cada prueba. Dios está refinando tu fe, como el oro que se purifica en el fuego. Puede parecer que las llamas son demasiado intensas, pero ese mismo fuego está quemando lo que no necesitas y está dejando lo que realmente importa. El sufrimiento te lleva a un nivel de dependencia en Dios que no podrías alcanzar de otra manera. Es en los momentos más difíciles donde aprendes a soltar el control y a dejar que sea Dios quien dirija tu vida. El final de la historia de Job es una lección poderosa. Después de todo su sufrimiento, Dios no solo le devolvió lo que había perdido, sino que lo bendijo el doble. Job 42:10 nos dice: «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Este es el recordatorio de que Dios no solo te restaura, sino que lo hace de manera abundante. El propósito oculto en tu sufrimiento no solo es personal, sino que también impacta a quienes te rodean. Y finalmente, revela el carácter redentor de Dios. En cada lágrima que derramas, Dios está presente. Él ve, Él sabe y Él actúa. No pienses que tu sufrimiento es en vano. Aunque no entiendas ahora por qué te encuentras en este valle oscuro, confía en que Dios tiene un propósito, y al final, ese propósito será revelado, trayendo restauración, crecimiento y una comprensión más profunda de su amor. Número 5. La gratitud por lo que aún no ha llegado. ¿Qué haces cuando estás esperando por algo que parece no llegar nunca? Has orado, has esperado y te has mantenido fiel, pero el resultado aún no aparece. En esos momentos, cuando parece que las puertas siguen cerradas, la gratitud parece lo más difícil de expresar. Pero aquí está el desafío más profundo de la fe: ser agradecido, incluso por lo que aún no ha llegado. Jesús nos enseñó que la fe va más allá de lo que podemos ver, y una de las formas más poderosas de demostrar esa fe es dar gracias antes de recibir lo que hemos pedido. Marcos 11:24 nos da una enseñanza clave. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Te das cuenta? Jesús no dice que agradezcamos después de recibir, sino que creamos que ya lo hemos recibido. Esta es una actitud de gratitud adelantada, una fe que ve más allá del presente y abraza la promesa futura con total confianza. Dar gracias antes de ver la manifestación de una respuesta es como plantar una semilla y ya imaginar el fruto que dará, incluso antes de que brote. La gratitud por lo que aún no ha llegado transforma tu actitud y tu corazón. Te mueve de una postura de desesperación a una de esperanza activa. Es un recordatorio constante de que, aunque el resultado no se vea ahora, Dios está obrando en los detalles que aún no percibes. La gratitud anticipada te coloca en una posición de recibir con paz, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto y que mientras esperas, tu corazón se alinea con su plan. Imagínate a un agricultor que después de sembrar su campo, cada día da gracias porque sabe que el fruto vendrá. No lo ve de inmediato, no sabe exactamente cuándo brotará, pero confía en el proceso, porque conoce la fidelidad de la tierra y el poder de la semilla. Así también es nuestra fe. El acto de agradecer antes de ver el resultado es la confianza total en que Dios,
en su tiempo perfecto, hará crecer lo que hemos sembrado en oración. La gratitud anticipada no solo cambia nuestro interior, sino que también cambia nuestra relación con Dios. En lugar de ver a Dios como alguien que simplemente cumple nuestros deseos, lo vemos como un Padre que ya está trabajando para nuestro bien, incluso cuando no entendemos el cómo o el cuándo. Este tipo de gratitud fortalece la relación, porque en lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, nos enfocamos en la certeza de que Dios ya ha escuchado nuestras peticiones y está preparando la respuesta. Un ejemplo poderoso lo encontramos en Jesús mismo. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús oró al Padre diciendo: «Padre, te doy gracias porque me has oído». Juan 11:41. Jesús dio gracias antes de que ocurriera el milagro. No esperó a ver a Lázaro salir de la tumba para agradecer, porque ya confiaba en que Dios había respondido. Este es el corazón de la gratitud por lo que aún no ha llegado. Una confianza absoluta en que Dios ya está obrando, incluso antes de que veamos la manifestación. Cuando decides dar gracias por lo que aún no ves, estás declarando que tu fe no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. La gratitud por lo invisible es una declaración de fe profunda, una postura que no solo cambia tu perspectiva, sino que también te prepara para recibir en el tiempo perfecto de Dios. Número 6. Aprende a confiar como un niño. ¿Qué significa confiar de verdad? No una confianza superficial que desaparece con el primer obstáculo, sino una confianza absoluta sin reservas. Jesús nos dio una clave esencial para entenderlo cuando dijo en Mateo 18:3: «De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». ¿Por qué un niño? Porque los niños confían sin cuestionar, sin dudar, sin las complicaciones de la lógica adulta. Un niño no se preocupa por si su padre le proveerá o protegerá, lo da por hecho. Esa es la confianza que Dios espera de nosotros. Imagínate por un momento cómo un niño se lanza a los brazos de su padre sin pensarlo dos veces. No cuestiona si su padre será capaz de atraparlo, ni se detiene a calcular los riesgos. Simplemente se lanza porque confía plenamente en el amor y la protección de su padre. Así es como Dios quiere que confiemos en Él. No se trata de entender cada detalle de cómo Dios va a obrar en nuestras vidas, sino de saber que Él lo hará porque somos sus hijos y Él siempre nos sostiene. El problema es que, con el tiempo, a medida que crecemos, la vida nos enseña a ser cautelosos, a desconfiar, a analizar todo desde una perspectiva de control. Nos volvemos desconfiados, incluso de Dios. Empezamos a preguntarnos si realmente cumplirá sus promesas, si de verdad está obrando en nuestras vidas. Perdemos esa confianza pura que tienen los niños. Y es por eso que Jesús nos llama a volvernos como ellos, porque necesitamos soltar nuestras dudas y volver a confiar con el corazón abierto. El mundo te enseña que necesitas tener todo bajo control, que debes planificar y anticipar cada posible resultado. Pero Dios te dice lo contrario, que confíes en Él, que descanses en su amor. Como un niño no se preocupa por lo que comerá mañana porque sabe que sus padres proveerán, así también nosotros debemos dejar de preocuparnos por el futuro, confiando en que Dios tiene todo bajo control. Mateo 6:31-32 lo deja claro. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La confianza de un niño no se basa en una comprensión lógica, sino en una relación. Es la relación con su Padre la que le da esa seguridad. De la misma manera, nuestra confianza en Dios no depende de que entendamos todos sus caminos, sino de que lo conozcamos a Él. Cuando pasas tiempo con Dios, cuando experimentas su amor y su fidelidad, tu confianza en Él crece de manera natural. Dejas de preocuparte por lo que no puedes controlar y te rindes a su cuidado amoroso. La vida es incierta, eso es un hecho. Pero cuando confías en Dios como un niño confía en su Padre, esa incertidumbre ya no te roba la paz. Sabes que, aunque no veas todo el camino por delante, Dios te está guiando paso a paso.
Y si Él te está guiando, puedes estar seguro de que llegarás exactamente donde necesitas estar. Como dice Proverbios 3 y 5:6, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Confiar como un niño es una invitación a soltar el peso de tratar de tener todo bajo control y descansar en los brazos de un Padre que nunca falla. ¿Qué tal si, a partir de hoy, decidimos lanzarnos sin miedo en los brazos de Dios, sabiendo que, como un buen Padre, siempre estará ahí para atraparnos? Número 7. Cuando tu camino parece bloqueado. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado? Mirando hacia adelante, todo lo que ves es un muro infranqueable, un obstáculo que te impide avanzar. Has hecho todo lo posible, has orado, has trabajado, y aún así, parece que no hay salida. En esos momentos, es fácil sentir que el camino está cerrado, que Dios se ha olvidado de ti, o que quizás no estás en el lugar correcto. Pero lo que olvidamos es que, cuando nuestro camino parece bloqueado, Dios ya tiene un plan para abrirlo de manera sorprendente y a menudo de la forma menos esperada. El pueblo de Israel vivió esto de una manera espectacular. Después de ser liberados de Egipto, pensaban que finalmente estaban libres, listos para empezar una nueva vida. Pero pronto se encontraron en una situación imposible. El Mar Rojo frente a ellos y el ejército egipcio detrás, acercándose rápidamente. No había escapatoria, no había opciones visibles. Humanamente hablando, su camino estaba completamente bloqueado. En ese momento, la desesperación los consumió y comenzaron a dudar de la promesa de Dios. Pero justo cuando todo parecía perdido, Dios actuó. Éxodo 14:21 relata cómo Moisés extendió su mano sobre el mar, y Dios dividió las aguas, abriendo un camino donde antes no lo había. ¿Cuántas veces, al igual que los israelitas, sentimos que hemos llegado a un callejón sin salida? El diagnóstico médico que parece irreversible, el trabajo que no llega, la relación que parece rota sin solución. En esos momentos, es fácil perder la esperanza y rendirse. Pero es en esos mismos momentos cuando Dios está a punto de hacer algo inesperado. Lo que parece un muro infranqueable para nosotros es solo un escenario perfecto para que Dios manifieste su poder. Cuando tu camino parece bloqueado, Dios está preparando algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Tal vez piensas que tu situación no tiene solución, que no hay manera de salir adelante, pero Dios ya ha trazado un camino. Al igual que dividió las aguas del Mar Rojo, puede abrir caminos en tu vida donde no los hay. La clave está en confiar en Él, incluso cuando todo a tu alrededor te dice que es imposible. Isaías 43:19 nos recuerda la capacidad de Dios para crear caminos nuevos. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La lección es clara. Los bloqueos en nuestro camino no son el final, sino una oportunidad para que Dios actúe de manera sobrenatural. A veces, Dios permite que lleguemos al límite de nuestras fuerzas para que, cuando Él intervenga, no haya duda de que fue su mano la que abrió el camino. La solución no siempre será inmediata, y quizás el camino no se abra de la manera que esperamos. Pero cuando confías en Dios, puedes estar seguro de que, en su tiempo perfecto, el camino aparecerá. Además, cuando Dios abre el camino, no lo hace solo para que lo cruces apresuradamente, sino para que lo hagas con propósito y victoria. Así como el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo no solo para escapar, sino para dirigirse hacia la tierra prometida, cada camino que Dios abre en tu vida te lleva hacia un destino mucho mayor que solo una simple salida. Dios no abre caminos para mantenerte donde estás, sino para llevarte a un nuevo nivel de crecimiento, fe y propósito. La próxima vez que sientas que tu camino está bloqueado, recuerda que Dios es el especialista en abrir caminos donde no los hay. Él ve lo que tú no ves, conoce las rutas que tú no conoces, y en su tiempo, lo imposible se vuelve posible. Número 8. El peligro de tomar atajos. En nuestra vida, la tentación de tomar atajos siempre está presente.
Cuando los planes no avanzan como esperamos, cuando la espera se vuelve insoportable, buscamos soluciones rápidas, caminos más cortos, decisiones que nos saquen del apuro. Pero los atajos suelen ser trampas disfrazadas de soluciones, caminos que prometen rapidez, pero nos desvían del propósito de Dios. Cuando intentamos adelantarnos a los tiempos de Dios, no solo nos perdemos de su plan, sino que muchas veces creamos caos y dolor innecesarios. David es un claro ejemplo de alguien que tuvo la oportunidad de tomar un atajo, pero eligió esperar en el tiempo de Dios. Siendo ya ungido como rey, tuvo la oportunidad perfecta de deshacerse de Saúl, quien lo perseguía implacablemente. En 1 Samuel 24, 4, 6, David encontró a Saúl dormido en una cueva. Sus hombres lo incitaron a matarlo, a tomar lo que ya le pertenecía por promesa divina. ¿Qué más necesitaba? Todo estaba dado para que David tomara el trono. Sin embargo, él entendía algo que muchos de nosotros a menudo olvidamos. Tomar un atajo significa desobedecer el plan perfecto de Dios. No extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor, dijo David. Prefería esperar el tiempo correcto, aunque eso significara prolongar su sufrimiento. Los atajos nos ofrecen alivio inmediato, pero a un costo mucho mayor a largo plazo. Piénsalo. ¿Cuántas veces has intentado resolver una situación por tu cuenta solo para darte cuenta de que complicaste todo aún más? Como cuando Abraham y Sara decidieron tener un hijo a través de Agar, pensando que estaban ayudando a Dios a cumplir su promesa. Esa decisión no solo trajo problemas personales, sino que creó un conflicto que trascendió generaciones. La impaciencia puede nublar nuestro juicio, llevándonos a tomar decisiones que nos apartan del propósito de Dios. Los atajos nunca son verdaderamente el camino más rápido, son desvíos. Y esos desvíos a menudo nos llevan a enfrentarnos a consecuencias que podríamos haber evitado si hubiéramos confiado en que Dios sabe lo que está haciendo. Proverbios 14:12 nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que parece fácil y rápido en el momento puede tener consecuencias destructivas si no está alineado con la voluntad de Dios. Tomar un atajo también significa que estamos diciendo, en esencia, que no confiamos en el tiempo de Dios. Estamos diciendo que creemos que sabemos más, que nuestra manera es mejor. Pero, ¿cuántas veces hemos demostrado que nuestros caminos no son los mejores? Tomar decisiones impulsivas en un intento por acelerar los planes de Dios no nos llevará a la meta más rápido, solo nos llevará más lejos de ella. El tiempo de Dios es perfecto, y cuando aprendemos a esperar, a pesar de la frustración, estamos permitiendo que Él obre de maneras que no podríamos imaginar. Además, cada vez que intentamos tomar un atajo, nos estamos privando del crecimiento que solo la espera puede traer. La espera no es solo un tiempo vacío, es un tiempo de preparación, de aprendizaje, de fortalecimiento. Como una planta que necesita tiempo para echar raíces antes de crecer, nosotros también necesitamos ese tiempo para que nuestras raíces en Dios se profundicen. Saltarse ese proceso solo nos debilita. Dios nunca tarda en cumplir sus promesas. Y cuando llega el tiempo, lo que Él tiene preparado para nosotros es mucho mejor de lo que cualquier atajo podría ofrecer. Número 9. Dios está trabajando tras bambalinas. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente está haciendo algo en medio de tus circunstancias? A veces parece que no sucede nada. Horas, esperas, y aún así, todo permanece igual. Pero lo que no ves no significa que no esté sucediendo. Dios, muchas veces, trabaja de manera invisible, moviendo piezas, orquestando situaciones y preparando el escenario, aunque desde tu perspectiva todo parezca estancado. Dios trabaja en silencio, en lo oculto, pero siempre lo hace de manera perfecta y precisa. Un claro ejemplo de esto es la historia de Esther. Dios nunca es mencionado directamente en el libro de Esther, y sin embargo, su mano está en cada detalle. Cuando el pueblo judío estaba al borde del exterminio, parecía que Dios no estaba presente, que no había ningún milagro a la vista. Pero detrás de todo,
Dios estaba moviendo los corazones y las decisiones de personas poderosas para salvar a su pueblo. Esther, una joven que se convirtió en reina en un reino extranjero, fue puesta en el lugar y momento exactos por Dios, aunque ella no lo supiera. Mardoqueo le dijo en Esther 4:14, ¿quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino? Dios había estado trabajando en los detalles mucho antes de que la crisis estallara. Esto es exactamente lo que sucede en nuestras vidas. Mientras estamos enfocados en lo que no vemos, en lo que parece no cambiar, Dios está trabajando tras bambalinas, preparando las conexiones, las personas y las oportunidades que harán que todo cobre sentido en el momento adecuado. El hecho de que no puedas ver el proceso no significa que no esté sucediendo. Es como una obra de teatro. Todo lo que ves es el escenario principal, pero detrás del telón hay una multitud de personas moviéndose, preparando cada escena para que cuando se levante el telón, todo esté en su lugar. Dios trabaja en nuestras vidas de esa manera. Él mueve las piezas en el tiempo perfecto y muchas veces no nos damos cuenta hasta que el resultado final se revela. Es posible que ahora mismo te sientas atrapado, como si nada estuviera ocurriendo, pero detrás de la escena Dios está abriendo puertas, cambiando corazones y organizando las circunstancias para que todo se alinee a su plan. Como en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas, no solo las que ves, sino también las que no. Parte del desafío es aprender a confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no lo sentimos o no lo entendemos. Vivimos en una sociedad que nos ha acostumbrado a ver resultados inmediatos. Queremos ver progreso, avances visibles, pero con Dios el proceso muchas veces ocurre fuera de nuestra vista, en el silencio y en lo oculto. Y ese es el verdadero reto de la fe, confiar en lo que no podemos ver, sabiendo que Dios está en control. La historia de Esther nos enseña que Dios no necesita manifestaciones grandiosas para demostrar que está obrando. No siempre veremos el mar abrirse frente a nosotros o el fuego descender del cielo. A veces, Dios trabaja en las pequeñas cosas, en los detalles cotidianos que parecen insignificantes, pero que Él usa para lograr grandes propósitos. Lo que parece una coincidencia o un evento sin importancia podría ser la mano de Dios moviendo todo hacia su cumplimiento. Cuando todo parece silencioso, cuando parece que no pasa nada, confía en que Dios está trabajando tras bambalinas. Número 10. Aceptar lo inesperado como parte del plan. La vida está llena de sorpresas. Lo que planificamos raramente se desarrolla como lo imaginamos. Y cuando las cosas salen mal, cuando los planes se derrumban y los caminos cambian sin previo aviso, es fácil caer en la desesperación o el desconcierto. Pero, ¿qué pasaría si lo inesperado no fuera una interrupción, sino parte del plan de Dios? A veces lo que nos toma por sorpresa es exactamente lo que Dios había preparado para llevarnos al lugar donde realmente necesitamos estar. José, el hijo de Jacob, conoció el poder de lo inesperado de una manera que pocos han experimentado. Vendido por sus propios hermanos, traicionado, injustamente encarcelado, parecía que la vida de José estaba destinada al fracaso. Cada evento en su vida parecía alejarlo más y más del sueño que Dios le había dado. Pero lo que parecía una serie de tragedias era, de hecho, el plan perfecto de Dios para llevar a José a su destino. En Génesis 50:20, cuando finalmente se reúne con sus hermanos, les dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Lo que parecía un desastre tras otro, Dios lo había usado para cumplir un propósito mayor. Esta historia nos muestra que lo inesperado en nuestras vidas no es un accidente, sino una parte clave del diseño de Dios. A menudo, creemos que el plan de Dios debe ser lineal, sin interrupciones ni desvíos, pero Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Los caminos que parecen desviarnos del destino son en realidad parte del proceso para llevarnos a donde necesitamos estar. Lo inesperado
no es el final, es solo un capítulo en la historia más grande que Dios está escribiendo. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has hecho planes que parecían perfectos, solo para ver cómo se desmoronaban por completo? Esos momentos pueden llenarte de frustración, pero cuando miras hacia atrás, es probable que veas cómo esos giros inesperados te llevaron a algo mejor, a algo que nunca habrías encontrado si todo hubiera salido como planeabas. Proverbios 16:9 lo expresa de manera perfecta. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Planeamos, pero es Dios quien guía nuestros caminos, a menudo de maneras que no comprendemos de inmediato. Aceptar lo inesperado como parte del plan de Dios requiere fe, una fe profunda que reconoce que no siempre tenemos el control y que de hecho es mejor que no lo tengamos. Cuando tratamos de aferrarnos a nuestros propios planes, dejamos poco espacio para que Dios obre de manera sobrenatural. Pero cuando soltamos el control y aceptamos lo que viene, por inesperado que sea, permitimos que Dios nos guíe hacia algo mucho mayor de lo que podríamos haber imaginado. José nunca habría imaginado que ser vendido como esclavo lo llevaría a convertirse en el segundo al mando de todo Egipto, salvando a su familia y a naciones enteras de la hambruna. Lo inesperado fue parte integral del plan. De la misma manera, lo inesperado en tu vida podría estar preparando el terreno para algo mucho mayor. Dios no se equivoca, y aunque los cambios inesperados puedan sacudirnos, podemos estar seguros de que Él tiene el control absoluto. La próxima vez que algo inesperado ocurra en tu vida, en lugar de resistirlo o sentirte derrotado, pregúntate, ¿cómo podría estar Dios utilizando esto para llevarme a donde necesito estar? Porque, aunque no lo veas ahora, lo que parece un desvío podría ser la ruta directa al propósito más grande que Dios tiene para ti. Número 11. Dios no olvida tus promesas. Cuando llevas años esperando una respuesta, una promesa de Dios que parece no cumplirse, es fácil empezar a dudar. Las promesas que alguna vez llenaron tu corazón de esperanza pueden parecer ahora distantes, casi irreales. Te preguntas si Dios ha olvidado lo que te prometió, si acaso tu fe fue en vano. Pero aquí está la verdad. Dios no olvida ninguna de sus promesas. Su tiempo es perfecto, y lo que Él ha hablado sobre tu vida se cumplirá en el momento exacto en que deba cumplirse. Ana es un ejemplo poderoso de cómo Dios nunca olvida una promesa, incluso cuando parece que todo está en contra. Ana había pasado años pidiendo un hijo, mientras el tiempo seguía su curso y las esperanzas humanas se desvanecían, pero en lugar de rendirse, Ana mantuvo su fe y siguió orando. 1 Samuel 1:20 nos muestra el resultado de esa fe persistente. Y aconteció que a su tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Dios no olvidó la petición de Ana, y cumplió su promesa en el momento perfecto, cuando todo estaba listo, no solo para ella, sino para el propósito mayor de Samuel en la historia de Israel. Es fácil caer en la desesperanza cuando los años pasan y parece que las promesas de Dios no se están cumpliendo. Nos fijamos en el tiempo como si fuera el enemigo y comenzamos a preguntarnos si hemos hecho algo mal o si Dios ha cambiado de opinión. Pero el tiempo de Dios no funciona de la misma manera que el nuestro. Lo que para nosotros parece una demora, para Dios es la preparación perfecta. Cada día que pasa es un día en que Dios está obrando en los detalles, incluso cuando no lo ves. Piensa en el proceso de una construcción. Cuando se coloca el cimiento de un edificio, desde la superficie parece que no está pasando nada significativo. Puedes pasar semanas viendo el mismo agujero en la tierra, sin señales del edificio prometido. Pero lo que no ves es que ese cimiento es crucial. Si se construyera el edificio sin él, se derrumbaría. Dios está haciendo lo mismo en tu vida. Mientras esperas el cumplimiento de su promesa, Él está colocando los cimientos, preparando el terreno para que, cuando llegue el momento, esa promesa sea sólida y eterna. A menudo, Dios no solo está preparando la promesa, sino que también te está preparando a ti. A veces, no estamos listos para recibir lo que pedimos.
Si Dios entregara todo lo que le pedimos, en el momento en que lo deseamos, podríamos no estar preparados para sostenerlo o usarlo adecuadamente. La espera es un proceso de maduración, de crecimiento, en el que Dios no solo está obrando en lo que te ha prometido, sino también en ti. Como dice Santiago 1:4, y tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La espera es parte del plan de Dios para completarte, para prepararte para lo que viene. Es crucial que entiendas que Dios no olvida sus promesas, incluso cuando parece que el tiempo ha pasado. El hecho de que algo tarde en llegar no significa que Dios lo haya olvidado. Al contrario, significa que está perfeccionando cada detalle para que cuando llegue sea mucho más grande y mejor de lo que habías imaginado. La espera duele, pero es una señal de que Dios está preparando algo increíble para ti. Así como Ana recibió a Samuel en el momento perfecto, tú también recibirás lo que Dios te ha prometido. No se trata de si lo recibirás, sino de cuándo. Y cuando llegue, entenderás por qué el tiempo de espera fue necesario. Dios no olvida sus promesas. Número 12. Cuando la fe es la única opción. Hay momentos en la vida donde todas las alternativas parecen agotarse. Has intentado todo lo que está a tu alcance, has explorado todas las opciones, y aún así, nada parece cambiar. Es en esos momentos, cuando ya no hay más puertas que tocar, que te das cuenta de que la fe no es solo una opción más, sino la única opción que te queda. Cuando todo lo demás falla, lo único que puede sostenerte es la fe en que Dios todavía está obrando, aunque no veas cómo. Un ejemplo conmovedor de esto es la historia de la mujer con flujo de sangre, relatada en Lucas 8:43-48. Esta mujer había pasado 12 años buscando curación. 12 años de médicos, tratamientos y gastos, sin resultado alguno. 12 años de agotamiento físico, emocional y espiritual. Se había quedado sin opciones, y sin embargo, en su desesperación, su fe la llevó a una acción audaz. Se abrió paso entre la multitud para tocar el borde del manto de Jesús, convencida de que con solo ese toque sería sanada. Su fe fue su última y única esperanza, y fue suficiente. Es en esos momentos de desesperación, cuando ya no hay más soluciones humanas, donde la fe se convierte en la cuerda que nos sostiene. Porque la fe no es simplemente creer que Dios puede hacer algo, sino estar convencido de que lo hará, incluso cuando todas las circunstancias griten lo contrario. Hebreos 11:1 lo describe de manera poderosa. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es una fe vaga o abstracta, sino una confianza firme en que Dios está presente y obrando, incluso cuando nuestras fuerzas y recursos se han agotado. Cuando la fe es la única opción, es cuando la fe realmente florece, porque ya no estás tratando de resolver las cosas a tu manera, ya no estás buscando un plan B, estás completamente rendido a la voluntad de Dios, sabiendo que, aunque no puedas ver el final del camino, Él ya lo ha trazado. Es en este punto donde Dios actúa de manera poderosa, porque has dejado de apoyarte en tu propia capacidad y te has rendido completamente a Él. La mujer con flujo de sangre nos enseña algo crucial. La fe no siempre necesita ser ruidosa o visible. A veces, la fe es un acto silencioso, como tocar el borde del manto en medio de una multitud. Es un momento íntimo entre tú y Dios, donde crees que Él puede hacer lo que nadie más ha podido. Y cuando lo haces, algo cambia. No siempre de manera inmediata o evidente, pero algo en el mundo espiritual se mueve cuando decides confiar plenamente en Dios. Lo interesante de esta historia es que Jesús, rodeado de una multitud, sintió que había salido poder de Él cuando la mujer lo tocó. No fue un toque casual, sino un toque lleno de fe, un toque que reconoció el poder y la autoridad de Jesús para sanar. En medio de miles de personas, fue la fe de una mujer desesperada la que capturó su atención. Y es lo mismo hoy. Cuando la fe es la única opción que te queda, no necesitas gritar para que Dios te escuche. Tu fe es suficiente para que Él actúe en tu vida.
Cuando sientas que ya no tienes más opciones, recuerda que la fe no es tu última opción, es la mejor opción. Dios responde a la fe, no a nuestros esfuerzos humanos. No se trata de cuán fuerte trabajemos o de cuán desesperadamente intentemos resolver nuestros problemas. Se trata de confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando parece que todo está perdido. Si hoy te encuentras en un lugar donde la fe es lo único que tienes, estás exactamente donde necesitas estar. Número 13. El poder de la oración persistente. ¿Qué haces cuando oras una y otra vez, pero no ves resultados? ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones se elevan al cielo, pero no recibes respuesta? En esos momentos es fácil rendirse. Pensar que Dios no te está escuchando o que tal vez lo que pides no es su voluntad. Pero Jesús, en su enseñanza, dejó muy claro que la oración persistente tiene un poder especial. No se trata de orar una vez y esperar una respuesta inmediata. Se trata de perseverar, de confiar en que cada palabra dicha en fe es escuchada, incluso cuando el resultado parece distante. Jesús contó una parábola para ilustrar este punto, conocida como la parábola del juez injusto. En Lucas 18:1-8 narra la historia de una viuda que, enfrentándose a la injusticia, acudía día tras día ante un juez que ni temía a Dios ni respetaba a las personas. Pero la viuda no se rendía. Continuaba pidiéndole justicia una y otra vez hasta que finalmente el juez cedió, no por compasión, sino por pura insistencia. Porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Lucas 18:5. Jesús usó esta historia para mostrar que, si incluso un juez corrupto responde a la persistencia, ¿cuánto más lo hará Dios, que es justo y amoroso, con aquellos que claman a Él día y noche? La oración persistente no es una señal de duda o de falta de fe. Al contrario, es una demostración de que confías en que Dios puede y hará algo, aunque no sepas cuándo o cómo. La persistencia en la oración te fortalece y te mantiene conectado con el corazón de Dios. Cada vez que oras, incluso cuando no ves respuesta, estás recordándote a ti mismo que confías en el carácter de Dios, que sabes que Él es fiel y que, a su tiempo, responderá. Es importante entender que la oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero sí nos cambia a nosotros. Mientras persistes en oración, tu corazón se alinea más y más con la voluntad de Dios. A medida que oras, aprendes a confiar no solo en lo que pides, sino en el Dios a quien se lo pides. La oración persistente te moldea, te enseña paciencia y te recuerda que, aunque no veas el cambio externo, algo está ocurriendo dentro de ti y en el reino espiritual. El poder de la oración persistente también se manifiesta en el crecimiento de nuestra fe. Al seguir orando sin cesar, nuestra dependencia de Dios se profundiza. Nos damos cuenta de que no es solo el resultado lo que buscamos, sino la cercanía con Él. El proceso de comunión continua que nos transforma y nos hace más sensibles a su voz. Jesús mismo lo practicó. Pasaba largas horas orando, retirándose a lugares solitarios para buscar al Padre. Si el mismo Hijo de Dios necesitaba la persistencia en la oración, ¿cuánto más nosotros? Santiago 5:16 nos recuerda que la oración del justo es poderosa y eficaz. Cada oración, cada súplica que elevas, tiene un impacto, aunque no lo veas de inmediato. A veces las respuestas a nuestras oraciones requieren tiempo porque Dios está orquestando algo más grande de lo que podemos imaginar. Pero nunca pienses que tu oración ha sido en vano. Dios escucha cada palabra y en su tiempo perfecto responderá. La parábola del juez injusto nos enseña que la respuesta de Dios no es una cuestión de si llegará, sino de cuándo. No dejes de orar, no dejes de clamar, porque cada oración que elevas es un paso más cerca del propósito de Dios para tu vida. Número 14. Cuando Dios te hace esperar es porque te está preparando. ¿Por qué Dios nos hace esperar? A veces parece que la espera es interminable y lo que pedimos no llega. En esos momentos es fácil sentir que Dios nos está retrasando sin razón.
Pero la realidad es que Dios nunca te hace esperar sin propósito. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Lo que no vemos mientras esperamos es que Dios está trabajando en nosotros, moldeándonos para recibir lo que hemos pedido de una manera que sea verdaderamente transformadora. Un ejemplo claro de esto es la vida de David. Fue ungido como rey de Israel cuando todavía era un joven pastor. Sin embargo, no ascendió al trono de inmediato. Pasaron muchos años entre su unción y el momento en que finalmente se convirtió en rey. Durante ese tiempo, David fue perseguido por Saúl, vivió en cuevas y enfrentó peligros y traiciones. Podría haber pensado que Dios estaba retrasando su promesa, pero lo que en realidad estaba sucediendo era una preparación profunda. Dios no solo estaba preparando el trono para David, sino que también estaba preparando a David para el trono. La espera es parte integral del proceso de formación. Es como el alfarero que trabaja en la arcilla, moldeándola, dándole forma, quitando las imperfecciones y luego la deja en el fuego para que se endurezca y sea útil. Si Dios te hiciera llegar antes de tiempo a lo que has pedido, podrías no estar listo para sostenerlo. La paciencia, la madurez, la fortaleza y la sabiduría que se desarrollan durante la espera son esenciales para que puedas recibir y administrar adecuadamente las bendiciones que Dios tiene para ti. Piensa en el crecimiento de una planta. Cuando siembras una semilla, no ves el crecimiento de inmediato. Debes regarla, cuidarla y esperar. Lo mismo sucede con las promesas de Dios en tu vida. El tiempo de espera es cuando las raíces se profundizan. Aunque no lo veas, algo está creciendo dentro de ti. Cada día de espera es una oportunidad para que Dios siga trabajando en tu corazón, en tu carácter y en tu fe. Él te está preparando para lo que vendrá. Isaías 40:31 nos da una visión poderosa de este proceso. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no te hace esperar para que te debilites, sino para que crezcas en fuerza. Mientras esperas te está fortaleciendo para el momento en que todo lo que ha prometido se haga realidad. Y cuando llegue ese momento, estarás listo para volar como un águila, fuerte, renovado y preparado para enfrentar lo que viene. La preparación que Dios hace durante la espera no solo es interna, también afecta a las circunstancias a tu alrededor. A veces, lo que estás esperando implica no solo tu preparación, sino también la de otros, o de las situaciones que te rodean. Dios está alineando los elementos externos para que cuando recibas lo prometido, todo esté en su lugar perfecto. Cada pieza del rompecabezas debe encajar, y eso lleva tiempo. Lo que parece un retraso es en realidad una coordinación divina para que todo llegue en el momento adecuado. David no fue solo un rey que llegó al trono, fue un rey preparado, maduro, con un corazón conforme al de Dios. No fue la espera lo que lo retrasó, fue la espera lo que lo formó. De la misma manera, Dios está usando cada momento de tu espera para formarte, para que cuando llegue el cumplimiento de su promesa, estés completamente preparado para recibirlo y llevarlo con sabiduría y gracia. La espera nunca es en vano. Número 15. La promesa de un futuro glorioso. Cuando estamos en medio de dificultades, es fácil perder de vista lo que Dios tiene preparado para nosotros. A veces, las luchas diarias, los problemas y las decepciones pueden nublar nuestra visión del futuro. Pero hay algo que Dios nos ha prometido a todos, un futuro glorioso, un destino lleno de paz y propósito que va mucho más allá de lo que enfrentamos hoy. Esa promesa no es solo para los momentos en que todo va bien, sino especialmente para cuando la vida se siente difícil, incierta o sin rumbo. El apóstol Pablo escribió sobre esta promesa en Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Lo que estás viviendo ahora, por doloroso o difícil que sea, es temporal. Dios te asegura que hay algo mucho más grande, más hermoso y eterno,
que está por venir. Y no es solo una esperanza vaga de lo que ocurrirá en el cielo, sino que incluso aquí en la tierra, Dios tiene planes gloriosos para tu vida. A menudo nos enfocamos tanto en el presente que olvidamos que el futuro de Dios siempre es mejor de lo que podemos imaginar. Tal como un autor que está escribiendo un libro, Dios está escribiendo nuestra historia. A veces, los capítulos que vivimos ahora son difíciles de entender, parecen llenos de pruebas y retos, pero el final, ese futuro glorioso que Dios ha prometido, es un final de victoria y redención. Jeremías 29:11 nos recuerda que, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este futuro glorioso no se trata solo de cosas materiales o éxito personal, sino de algo mucho más profundo. Se trata de la restauración completa de lo que hemos perdido, la sanación de heridas, la paz después de la tormenta. Dios ha prometido restaurar cada parte rota de nuestra vida y hacernos experimentar su gloria de una manera que hoy apenas podemos imaginar. La gloria que está por venir es la plenitud de su presencia, la satisfacción total que solo Él puede traer. A veces, la vida puede sentirse como un largo desierto, donde parece que no hay un final a la vista, pero incluso en esos momentos, Dios está guiándonos hacia ese futuro glorioso. La historia del pueblo de Israel, que vagó por el desierto durante 40 años, es un recordatorio de que, aunque la espera sea larga y los obstáculos grandes, la promesa de Dios siempre se cumple. Dios no los dejó en el desierto, los llevó a la tierra prometida, un lugar de abundancia y descanso. De la misma manera, Dios te está guiando a un futuro donde todo lo que has esperado y por lo que has orado tendrá sentido. Y no solo es una promesa para este mundo. La culminación de nuestro futuro glorioso es eterna. Apocalipsis 21:4 nos describe la maravilla de lo que Dios ha preparado. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la promesa final de Dios para nosotros, un futuro donde el dolor y el sufrimiento serán reemplazados por gozo eterno en su presencia. La vida puede ser difícil, las pruebas pueden parecer interminables, pero nunca pierdas de vista la promesa de Dios para tu futuro. Él ya ha escrito un final glorioso para ti, y ese futuro está más cerca de lo que imaginas. Gracias por haber visto hasta aquí y por dedicar tu tiempo a reflexionar sobre cómo el tiempo de Dios es perfecto. Espero que estas enseñanzas hayan tocado tu corazón y te hayan ayudado a encontrar más paz y confianza en los planes que Él tiene para ti. Si te gustó este video, te invito a explorar el canal, ya que hay mucho más contenido valioso esperando por ti. Cada video está pensado para fortalecer tu fe y brindarte una nueva perspectiva sobre los desafíos de la vida. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Hasta el próximo video.